Después de un accidente automovilístico, mi amigo y yo renacimos en nuestra vida anterior. Yo era la compañera de pupitre de la distante campesina del campus, Willow. Él era el amigo de la infancia de la rica Aries Freya. Éramos la pareja favorita de todos en la escuela. Novios desde la infancia, igualados en todos los sentidos hasta que apareció el estudiante transferido problemático. La rica Aries faltó a clase para dar una vuelta con él e incluso se lavó las manos para cocinarle. El complejo de salvadora de la fría reina del campus se encendió. Estaba decidida a rescatar al problemático. Pocos sabían que él solo los estaba usando a ambos como suplentes para practicar. Todo porque su verdadero amor tenía el rostro de Willow y la figura de Freya. Solo entonces todos se dieron cuenta de que mi amigo y yo no éramos más que un amor no correspondido de los Simpson. Las opciones de reserva quedaron para recoger los pedazos. Capítulo 1. Después del examen simulacro conjunto, mi amigo David y yo fuimos criticados públicamente por la escuela. Me reportaron porque mis calificaciones habían caído en picada. Fue denunciado por perturbar la disciplina del examen. Nuestro tutor intentó convencerme con paciencia. George, está bien equivocarse una vez, pero no puedes comportarte así en el examen de ingreso a la universidad. Ya estás en tu último año. Necesitas mantenerte firme. David murmuró como si fuera lo más natural. Eso es seguro. Él es el futuro mejor puntuador del examen de ingreso a la universidad. Al oír eso, el tutor puso cara de póker y lo regañó. Todavía no he llegado a ti, David. Dormir en la sala de examen ya habría sido bastante malo. Pero incluso te levantaste de tu asiento sin permiso y entraste en otras clases, perturbando la disciplina del examen. ¿Acaso me tienes algún respeto como tu tutor? Apreté el examen en mi mano y dejé escapar un suspiro cansado. Realmente no podíamos culparnos de esto. ¿Quién hubiera pensado que renaceríamos en medio de un examen, abriendo los ojos a preguntas de hace 8 años? Cualquiera se habría quedado completamente estupefacto. Llenar todo el papel con todo lo que pudiera recordar ya era mi límite, por no hablar de mantenerme entre los 2 primeros de la clase. En cuanto a David, cuando despertó, pensó que estaba en un plató de cine. Se levantó tranquilamente y paseó por varias aulas, elogiando lo realista que era el decorado hasta que se topó de frente con el director que supervisaba los exámenes. Y así, de repente, nuestros nombres aparecieron en el tablón de anuncios del colegio. Las cigarras chillaron a todo pulmón. Los árboles de camper proyectaban sombras ondulantes a lo largo del pasillo. Mis pensamientos volvieron al presente. A través de la ventana entreabierta, vi a mi compañera de pupitre, la mejor alumna de la clase, Willow. Bajaba la mirada, concentrada en explicarle un problema a Makoto, la nueva alumna transferida. El pálido cuello de la chica era tan esbelto como un cisne. Unos mechones de pelo en las sienes le cubrían parcialmente las cejas y los ojos. Sus delicados dedos sostenían la pluma con ligereza mientras se deslizaba por el papel. Tal vez percibió la intensidad de mi mirada. Se detuvo a mitad del trazo y de repente giró la cabeza para mirarme. Nuestras miradas se encontraron y se congelaron durante varios segundos hasta que el viento cálido me revolvió el pelo de la frente. Makoto, sentado frente a ella, arqueó una ceja, y sus labios formaron las palabras, Willow, ¿qué miras? Ella apartó la mirada de inmediato y negó con la cabeza levemente. Bajé la cabeza, mirando fijamente la palma de mi mano mientras apretaba lentamente el puño, reconstruyendo cuidadosamente la cronología. El segundo examen simulacro del último año, el segundo mes desde que Makoto se transfirió aquí. Para entonces, ya había conocido a todos los que debía conocer y se había familiarizado con todo lo que se suponía que debía conocer. Todavía faltaba una semana para que Willow y yo tuviéramos nuestra primera discusión. Una semana después, durante el estudio individual nocturno, faltaría a clase con Makoto solo porque él dijo que quería llevarla a ver el espectáculo de fuegos artificiales en Wells Plaza. Cuando me enteraba, fruncía el ceño y le preguntaba seriamente, Willow, ¿has visto la cuenta regresiva del examen de ingreso a la universidad en la parte inferior derecha de la pizarra? Habíamos sido compañeras de pupitre desde la secundaria. Nuestra comprensión tácita era tan fuerte que una sola frase de la otra bastaba para captar el significado oculto. Entonces ella soltaba un resoplido frío y decía, ¿y qué?
He estudiado durante tantos años y solo falté a clase esta vez. ¿Qué diferencia podría hacer? George, deberías preocuparte por ti mismo. Mejor 2 de 3. Ya perdiste una ronda. Pero ella no lo sabía. Una vez que algo sucede la primera vez, la segunda vez se vuelve mucho más fácil. Como 4, mejor 2 de 3. Esa era una apuesta que nos encantaba hacer desde la secundaria. 3 exámenes conformaban una ronda completa. Quien ganara podía hacerle una petición al otro. En mi vida anterior, de hecho, también había perdido esta ronda. Después de 2 empates, terminé en segundo lugar por un solo punto. Incluso después de tener otra oportunidad, el resultado no había cambiado. Solo que esta vez, mi propia puntuación parecía absolutamente miserable. Levanté la cabeza de nuevo y miré a mi alrededor, completamente segura. Willow, no tendrás otra oportunidad de vencerme. Capítulo 2. El profesor tutor habló hasta que se le secó la boca. Por fin, en un raro acto de misericordia, agitó la mano y nos dejó volver a clase en el momento en que cruzamos el umbral. Oímos un murmullo bajo de discusión. Alguien sostenía la hoja de clasificación y suspiraba dramáticamente. Dios mío, he estado apoyando a esta pareja tan igualada durante tanto tiempo. ¿De verdad nos dirigimos a un mal final? Está bien. La pareja de amores de la infancia por la que apoyo ya tuvo un mal final de todos modos. Tan pronto como las palabras cayeron, una ráfaga de risas de chicas llegó desde el pasillo. Nos giramos instintivamente y vimos una figura bien proporcionada. David se quedó paralizado por un instante. Era la amiga de la infancia a la que había amado durante muchos años tanto en su vida pasada como presente. Freya. Llevaba una chaqueta deportiva blanca ajustada con una falda plisada a juego, una pulsera enrollada en su mano derecha. Con la izquierda, apartó los mechones húmedos de pelo que se le pegaban a la frente. Sus rasgos eran delicados y nítidamente definidos. Sus ojos vivaces y claros. Todo su ser irradiaba la vitalidad y el brillo propios de las chicas de su edad. Era completamente diferente del frío desapego de Willow. Freya dejó escapar un suave bufido. «Muévete. Estorbas». Su tono era arrogante. Su expresión teñida de desdén ladeó ligeramente la cabeza. Miró al frente y se detuvo frente a David y a mí. Si este hubiera sido el David de 17 años de nuestra vida anterior, se habría negado a moverse y le habría respondido bruscamente. El pasillo no te pertenece, como siempre, discutiendo sin parar. Pero este era David 8 años después. Simplemente se encogió de hombros, tranquilo y sereno, y dio medio paso a la derecha, dejándole espacio para pasar. Su figura retrocedió gradualmente por el pasillo. Los susurros anteriores se hicieron aún más bajos. ¿Ves? Ese mal final es completamente definitivo. Había otra razón por la que dijeron eso. Hace una semana, Makoto faltó a clase con Freya. Algo sucedió fuera del campus. Makoto se vio envuelto en un conflicto con algunas personas. Y en medio del caos, Freya fue golpeada y herida cerca de la ceja. Al regresar a casa, ante la preocupación de sus padres, dijo casualmente que solo se había caído. David no pudo contenerse y les contó a sus padres la verdad, que había faltado a clase. No reveló los detalles específicos, pero fue suficiente para que sus padres comenzaran a vigilarla estrictamente, acompañándola a la escuela todos los días. Esa misma noche, Freya rompió la taza de té que David le había dado justo delante de él y le exigió indignada: «¿Te pedí que te metieras? Deja de fingir que eres un buen tipo». «¿Crees que no lo sé? Es porque falté a clase con Makoto que no pudiste esperar para contárselo a mis padres». «David, ¿crees que no sé lo que estás pensando?» Es repugnante. Absolutamente nauseabundo. Creo que siempre recordaré la mirada de David en ese momento. Completamente devastado, como si su corazón se hubiera convertido en cenizas, esbozó una sonrisa burlona y dijo: «El médico dijo que si la herida hubiera estado tan solo una fracción de pulgada fuera de lugar, podría haber perdido ese ojo». Le di una palmadita en el hombro sin decir nada. Cada uno sigue su propio camino.
Los de afuera no pueden comprender verdaderamente los sentimientos de otra persona, ni ofrecer consejos perfectos. A veces, la compañía silenciosa es el mayor consuelo. Solo se comprende su sabor después de haberlo vivido en carne propia. Igual que David y yo en nuestra vida anterior, tercos y obstinados, igual que los caminos inciertos que les esperan a Willow y Freya en esta vida. Si esta fuera una vida anterior, mañana por la noche, David bajaría la cabeza primero, tomaría la iniciativa de hablar con Freya y se disculparía, ofreciéndole una salida elegante y poniendo fin a su guerra fría. Después de todo, así había sido siempre durante tantos años. Cada conflicto se resolvía de la misma manera. Daba una segunda oportunidad, giré la cabeza para mirar a David. Él percibió mi pregunta tácita, pasándose una mano por el cabello con naturalidad. Sonrió, despreocupado, extravagante, pero aún refinado, como la superestrella en la que se convertiría en el futuro con decenas de millones de fans, dijo. ¿Cómo era ese dicho? Sé un hombre de verdad, no un idiota. Capítulo 3. Para recuperar el trabajo del curso que había olvidado lo más rápido posible, entré en un estado de aislamiento de todo lo que no fueran mis estudios, enterrándome por completo en libros de texto y exámenes. De vez en cuando, le dedicaba algo de tiempo a ayudar a David cuando venía a hacer preguntas. Hablaba con visible frustración. Aunque ya sea demasiado tarde, todavía quiero intentarlo. De lo contrario, en el futuro, me ridiculizarán en los programas por mis pésimas notas en la escuela. Eso es una mancha permanente en mi vida. Tenía ganas de llorar, pero no podía. Mi mirada se desvió hacia la esquina superior derecha del examen que había doblado cuidadosamente. Ese examen probablemente se convertiría en la mayor mancha académica de la segunda oportunidad en la vida. Freya pasó por allí de camino a buscar agua y soltó una risa burlona. Oye, has sido mediocre durante años. Ahora de repente decides esforzarte. ¿No es un poco pretencioso? La mano con la que dibujaba un diagrama se detuvo. Antes de que pudiera siquiera levantar la vista, oí a David reírse entre dientes. Hay gente dispuesta a quedarse en la basura toda la vida. Yo no. Sonreí también. Es cierto. Incluso después de mi caída en picado por un error, mi nota sigue siendo mejor que la de ciertas personas. En realidad, las notas de Freya no eran malas. Simplemente no estaban en la cima de la pirámide. En su vida anterior, había entrado en la universidad gracias a su condición de estudiante de arte. En el apogeo de su popularidad, David incluso había registrado su matrimonio públicamente e hecho un anuncio oficial. Por suerte, sus dotes interpretativas eran sólidas, su capacidad profesional incuestionable y no tenía malos hábitos, sumado a sus antecedentes de amigos de la infancia. Apenas soportó la enorme pérdida de fans y la abrumadora ola de críticas durante ese tiempo. Desafortunadamente, justo cuando el fandom de la pareja David Heartbeat comenzaba a crecer cada vez más, la noticia de que Freya había entrado a un hotel a altas horas de la noche con Makoto se disparó directamente al número 1 en las tendencias de búsqueda. El afecto juvenil se había convertido finalmente en extraños que pasaban de largo. Ante mi comentario, Freya puso los ojos en blanco. Ah, sí. Entonces, ¿por qué te estás quedando cada vez más atrás de Willow? Me quedé paralizado. Solo entonces me di cuenta de que el asiento a mi izquierda había estado vacío desde que comenzó el estudio individual vespertino. De repente caí en la cuenta. Esta noche Willow faltaría a clase con Makoto para ver el espectáculo de fuegos artificiales. Originalmente, algo así habría involucrado a Freya, pero como últimamente había estado bajo estricta vigilancia de sus padres y fingía portarse bien para reducir su castigo, quien fue en su lugar fue Willow. Willow era conocida en toda la escuela por ser excelente tanto en carácter como en lo académico. El profesor que pasaba lista asumía que había pedido permiso y no le daba mayor importancia. La tutora asumiría que ella tenía sus propios planes y no interferiría, así que faltar a clase le resultó inusualmente fácil. En cuanto a Makoto, había pedido 3 días libres con la excusa de someterse a una cirugía colectiva para extirpar tejido accesorio inútil en la cabeza humana. En otras palabras, le iban a extraer las muelas del juicio. Después de que sonara la campana final del estudio individual vespertino, me quedé en el aula media hora más para terminar el último examen de matemáticas.
David se quedó y trabajó a mi lado. Cuando terminamos, entramos en la silenciosa escalera y nos topamos de frente con Willow, que había regresado a la escuela para recoger sus cosas. 8 escalones nos separaban. Yo estaba arriba, mirándola. Ella estaba abajo, mirándome. David chasqueó la lengua y me tiró para que me fuera, pero Willow se movió ligeramente y nos bloqueó el paso. Me miró y preguntó, George, ¿no me vas a preguntar por qué no vine al estudio individual? Le sonreí con calma. Willow, eso es asunto tuyo. No me entrometeré en ninguna de tus decisiones. Después de cometer el mismo error una vez, jamás me permitiría repetirlo. David se cruzó de brazos, con expresión perpleja, aunque aún se percibía un toque de burla en su rostro. Escucha eso. Solo son compañeros de pupitre. ¿Por qué le importaría a George por qué te saltaste el estudio individual? Compañeros de pupitre. Una palabra inocente en la superficie, pero llena de infinitas posibilidades. Podría significar 10.000 cosas diferentes o absolutamente nada en absoluto. Capítulo 4. Pero una distancia aún más ambigua que la de compañeros de pupitre es sentarse uno frente al otro y detrás del otro. Por ejemplo, Makoto y Freya. A diferencia de la forma contenida y modesta en que actuaba al hacerle preguntas a Willow, las interacciones diarias de Makoto con Freya estaban llenas de bromas juguetonas. Al principio, usó su bolígrafo para enganchar la punta de la coleta de Freya por detrás. Ella negó con la cabeza molesta, pero él solo se volvió más deliberado en provocarla. Más tarde, los dos comenzaron a jugar a un juego de tú dibujas. Supongo que Makoto usaría su bolígrafo para escribir caracteres en la espalda de Freya para que ella adivinara. Ella se daría la vuelta, fingiendo estar enojada. Makoto, estás haciendo trampa. Obviamente no ese otro carácter. Makoto se reiría y respondería impotente. Está bien, está bien. Retiré la mirada. Sin embargo, por el rabillo del ojo, vi a Willow observándolos también en el examen que tenía delante. Una sola pregunta había permanecido sin resolver durante la mitad de la tarde de estudio individual. David me contó una vez que el juego de escribir en la espalda había comenzado cuando eran niños. Sus padres, tratando de que se callaran, les dijeron que escribieran caracteres en la espalda del otro. Quien reconociera más ganaría una flor roja extra. Con el tiempo, se convirtió en un juego que parecía único de ellos dos. Pero la verdad era que cualquiera podía reemplazar al otro. Las chicas se habían quedado en silencio. Este verano sofocante finalmente estaba llegando a su fin. Sin embargo, a medida que la cuenta regresiva para el examen de ingreso a la universidad avanzaba día tras día bajo la inmensa presión académica, los estudiantes naturalmente buscarían maneras de entretenerse durante los breves descansos. En el pasado, nos animaban y nos emparejaban a Willow y a mí. Por supuesto, ninguno de los dos lo había explicado ni negado jamás. Había una tácita nos deleitábamos en nuestro silencio. Ahora, sin embargo, habían empezado a apostar sobre si Willow o Freya terminarían con Makoto. La apuesta surgió después de la clase de educación física. El profesor de educación física tenía algo que atender y nos dejó movernos libremente. Algunos alumnos se relajaban al aire libre. Otros se apresuraban a volver a clase para estudiar. Freya estaba cotilleando con sus compañeros. Willow estaba en el aula estudiando con Makoto. David y yo compramos una botella de cola y nos dirigimos de vuelta a clase. En el camino, nos encontramos con Makoto, que había bajado temprano porque ya no podía concentrarse. Sonrió y nos saludó. Oye, George, David, a vosotros también os gusta esto. A mí también me encanta. Lástima que mi familia sea pobre. No puedo permitírmelo. Qué trágico. Que te guste algo pero no puedas tenerlo. Eso es lo peor. Suspiró teatralmente. Supongo que solo puedo ver cómo se convierte en el de otra persona. Estaba a punto de abrir la botella y metérsela directamente en la boca cuando, antes de que pudiera decir una palabra, un balón de fútbol salió volando hacia él. A alta velocidad y rompió el cristal del armario de la manguera contra incendios que estaba a nuestro lado. Reaccionando al instante, agarré a David y lo aparté. Al segundo siguiente,
Makoto dejó escapar un aullido desgarrador. Mirando hacia abajo, vi un trozo de cristal profundamente incrustado en su pierna. La sangre comenzó a fluir inmediatamente. La primera en correr fue Freya. Sus ojos se cerraron con pánico mientras ayudaba a Makoto a levantarse. Le gritó a David, que estaba allí mirando. «¡Muévete!». Luego sostuvo a Makoto hacia la enfermería. Entonces apareció Willow. Había algo en sus ojos. Una especie de decepción como si lo hubiera visto todo. Dijo, «Lo vi. Claramente tuviste la oportunidad de apartarlo hace un momento. ¿Por qué te quedaste ahí parada sin hacer nada?». Apreté la mano, que también estaba cortada por el cristal, y le sonreí. «Willow, que se lastime o no, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que lo ayude o no, ¿qué tiene que ver eso contigo?». Después de eso, el charco de ropa de cama en clase se formó solo. David bebió su cola y rió despreocupadamente diciendo, «Apuesto a que ninguno de los dos terminará con Makoto». Nadie lo escuchó excepto yo. Y estuve de acuerdo porque había visto a la persona que a Makoto realmente le gustaba, una chica cuyo rostro se parecía al de Willows, pero cuya figura se parecía a la de Freya. Capítulo 5. Esa chica era a quien había admirado en secreto antes de cambiarse de escuela. Era sorprendentemente hermosa y provenía de una familia adinerada, de ese tipo de intocables. Muy por encima de la multitud, la chica ejercía una atracción irresistible sobre Makoto, quien había crecido acostumbrado a sentirse inferior. Además de eso, estaba la frustración de haber sido transferido a la fuerza debido al contacto demasiado frecuente. Sus padres lo habían exigido. Esa sensación de derrota solo lo hizo obsesionarse aún más con ella. Su repetida verdad había sido en realidad escabullirse y verla tiñéndole el pelo, corriendo carreras callejeras, actuando de forma rebelde, saliendo con gente turbia todos los días. Todo era solo para llamar su atención. Después del examen de ingreso a la universidad en nuestra vida anterior, tanto Willow como Freya le confesaron sus sentimientos. Lo que recibieron a cambio fue una sonrisa teñida de desdén y comprensión. Dijo con aire de suficiencia, «No siempre hemos sido solo amigos. ¿No es eso mejor? Ser amigos es más estable que ser amantes». Poco después, logró conquistar a la chica de la que una vez estuvo enamorado. Recuerdo a Willow parada allí en un sueño cuando los vio juntos. La expresión de su rostro cambió visiblemente de sorpresa a agravio. Dos rostros similares. Eso por sí solo lo explicaba todo. Freya se dio cuenta de que simplemente había sido un sustituto de consuelo durante un viaje de compras a una tienda de ropa. Una chica descarada la confundió con otra persona y soltó, «Ja». Desde atrás, pensé que eras la cuñada del hermano mayor. Mientras terminaba de hablar, apareció Makoto, caminando perezosamente, con el brazo derecho alrededor de una chica que sonreía radiante. Todos la saludaron afectuosamente como cuñada. La sonrisa de Freya se congeló en sus labios. Después de eso, nunca volvimos a ver a Makoto. Solo supimos que se había fugado con esa chica y se habían mudado a otra ciudad para vivir juntos. La siguiente vez que supimos de él fue 8 años después. Para entonces, Willow y yo ya estábamos juntos. Con el apoyo de los contactos de David, había iniciado con éxito un negocio y construido una fortuna de más de 100 millones. Willow, después de ingresar a un programa de doctorado directo, había obtenido un título profesional de alto nivel y se había convertido en la supervisora de maestría más joven de su universidad. Y, sin embargo, la propuesta que había preparado meticulosamente fue interrumpida por la repentina aparición de Makoto. Mirando hacia atrás ahora, la escena fue casi absurdamente dramática. Cualquiera que no lo supiera podría haber pensado que estábamos filmando una serie web melodramática exagerada. Ese día, Makoto estaba gravemente herido. Sin embargo, él insistió en venir a confesarle sus sentimientos a Willow solo para verla una última vez. Me quedé allí agarrando el anillo que ni siquiera había tenido la oportunidad de ponerle en el dedo a Willow, observando en silencio cómo acompañaba a Makoto al hospital. Incluso me acusó de ser despiadado. Después de todo, eran compañeros de clase. ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que muera? Desafortunadamente, en ese momento, yo era un S. En mis ojos,
Ella automáticamente tenía un filtro de enfoque suave. Simplemente pensé que esa era su personalidad. Nunca consideré la posibilidad de sentimientos persistentes. Si hubiera usado mi cerebro aunque sea un poco, me habría dado cuenta de que sus palabras no tenían sentido. Ya había llamado a una ambulancia. ¿Cómo era eso, dejarlo morir? Y el doble rasero era casi ridículo. Una vez simplemente le di indicaciones a una chica que me las pidió, y Willow me ignoró por completo durante toda una semana, diciendo que me faltaban límites. Sin embargo, cuando le propuse matrimonio, insistió en llevar personalmente a Makoto al hospital. De alguna manera, esa tenía que ser su responsabilidad. Más tarde, Makoto fue hospitalizado. La ternura y la preocupación en los ojos de Willow eran casi imposibles de ocultar. Después de dejarme plantado una y otra vez, su mirada cada vez más distante y sus pensamientos dispersos cuando me miraba lo decían todo. Durante otra cita, cuando su teléfono sonó repentinamente a mitad de la cena, presioné el botón de rechazar. Con calma, le dije, terminemos esta comida. Considéralo un final digno para lo que hemos tenido. Se quedó paralizada y me llamó por mi nombre con una voz ligeramente asustada. George, no discutí. Terminé tranquilamente la última cucharada de sopa, le indiqué al camarero que trajera la cuenta y me levanté. Willow, la próxima vez que nos veamos, no nos saludaremos, pero esa noche no fue a ver a Makoto. Todavía no sé por qué. Al día siguiente, el tema de tendencia Freya entrando a un hotel a altas horas de la noche con un hombre se disparó directamente al número 1. En ese preciso instante, David, que había estado transmitiendo en vivo, mostrando con orgullo lo hermosa que era su esposa, se convirtió instantáneamente en el mayor payaso de Internet. Memes sobre él se extendieron por toda la web. El rey de Estoy bien después de que lo engañaran inesperadamente. Nadie podía contactarlo. Hasta que 3 días después, vino a verme. David se frotó las sienes cansado, su voz ronca por el agotamiento. Estoy tan cansado, George. Realmente no puedo aguantar más. Ya le di los papeles del divorcio para que pudieran estar juntos. ¿Por qué no acepta? Solté un suave suspiro y miré mi teléfono, que seguía vibrando. El identificador de llamadas mostraba a Willow justo cuando el coche estaba a punto de salir del túnel. La luz cegadora me hizo cerrar los ojos instintivamente. Cuando los abrí de nuevo, estaba de vuelta hace 8 años. Capítulo 6. A diferencia de la abierta hostilidad entre David y Freya, Willow y yo aún manteníamos un rastro de decoro, ocasionalmente cuando un profesor nos llamaba para trabajar juntos en el problema final más difícil. Dejábamos de lado todas las quejas y lo discutíamos como de costumbre. Luego escuchábamos el aliento del profesor. Ustedes dos no solo son competidores en el camino hacia el examen de ingreso a la universidad, sino también compañeros luchando codo con codo. Después de estudiar duro durante más de 10 años, la meta está justo delante. No dejen que nada los afecte. Sonreí y asentí. Una ventaja de no haber dejado de estudiar en mi vida anterior era que cuando volviera al último año, podría recuperar rápidamente el material del curso enterrado en lo profundo de mi memoria. Una vez que mis calificaciones recuperaran su nivel original, ya no se verían afectadas fácilmente. La afectada era Willow. El día antes del examen simulacro era su cumpleaños. Después de terminar el estudio individual de la noche, Makoto le dio un regalo, un reloj de pulsera comprado en un puesto callejero. Algunas chicas que lo vieron exclamaron envidiosas: «¡Wow! No es una declaración de amor regalar un reloj». ¿En serio? ¿Van a empezar rumores solo porque le regaló un reloj barato? La que respondió fue Freya. Le lanzó a quien habló una mirada extremadamente disgustada, su mirada deslizándose casualmente por la muñeca de Willow. En los momentos críticos, lo peor es una mente distraída. No sé si Makoto lo concibió como una confesión, pero Willow definitivamente se sintió inquieta por ello. Después del examen, su clasificación cayó del top 10 por primera vez. Había varias preguntas en blanco en su examen, sin respuesta por ninguna razón aparente. En cuanto a mí, después de pasar la noche en vela estudiando sin descanso, regresé al primer lugar. Esta ronda, gané. Por alguna razón, de repente recordé la petición que se había ganado la última vez que ganó nuestra apuesta.
En el pasado, cuando ganaba, sus peticiones solían ser simples, pidiéndome que la invitara a comer o castigándome haciéndome hacer algunos exámenes de práctica adicionales. Excepto esa vez, mi pluma rascó firmemente sobre la página. Mientras recordaba esa noche, me había recostado impotente en mi silla y le pregunté qué pensaba pedir esta vez. David había mencionado un restaurante de ganso asado recién abierto cerca de la escuela que estaba delicioso. Ya tenía la intención de llevarla allí para que lo probara. Después de un largo silencio sin respuesta, justo cuando estaba a punto de preguntar de nuevo, bajó la mirada y me entregó una nota. La letra era tan elegante y delicada como ella. Con voz suave, dijo: guardaré esta petición hasta después del examen de ingreso a la universidad. Curioso, la miré. Desde sus mejillas hasta su cuello, una gran mancha roja había florecido. No sé qué pretendía pedir originalmente, pero definitivamente no habría sido el tipo de petición de nuestra vida anterior. Ayudar a la persona que te gusta a conquistar a la persona que le gusta. Solo pensarlo te hace querer darte 2 bofetadas por ser tan tonto. Más tarde, se le declaró a Makoto y fracasó. Igual que en esta vida, cuando finalmente descubrió que el regalo de Makoto de un reloj no era una declaración de amor en absoluto, sino, como él dijo, te lo di antes del examen para que pudieras usarlo en la sala de examen. ¿No te ayudaría eso a administrar mejor tu tiempo? Sonrió de esa manera despreocupada pero ligeramente indefensa, pero no esperaba que tus notas bajaran esta vez. Después de una pausa, añadió en tono de broma: Willow, no vas a culpar al reloj que te di, ¿verdad? Por supuesto que no lo haría, pero esta vez, las criticadas públicamente por la escuela y convocadas por el profesor tutor eran ella y Freya. Ella por su anormal bajada de notas y Freya por Makoto. Capítulo 7. Comenzó con una pelea grupal. De un lado estaban los estudiantes con uniforme escolar. Del otro, los ídolos problemáticos de la sociedad. Y entre la multitud, Freya vio a Makoto. En el callejón caótico, Makoto protegía a una chica con los ojos llenos de lágrimas detrás de él, luchando contra varios hombres armados con diversas herramientas. Casualmente, el reciente esfuerzo de Freya por comportarse había comenzado a dar resultados. Al ver que había dejado de faltar a clase, sus padres habían suspendido las recogidas y entregas obligatorias, exigiéndole solo que volviera a casa a tiempo. Freya tuvo valor en el momento en que vio a Makoto. Corrió hacia él sin dudarlo y terminó recibiendo golpes junto a él. No fue hasta que alguien llamó a la policía que ambos bandos se dispersaron en todas direcciones. Antes de irse, el otro grupo blandió un bate de béisbol y lo apuntó amenazadoramente. El cabecilla, lleno de hostilidad, escupió: Makoto, no voy a dejar que esto quede impune. Freya se limpió la mugre de la cara y le preguntó a Makoto con ansiedad si estaba herido. Él sonrió y negó con la cabeza, explicando que se había topado con una chica a la que una vez reconoció como su hermana menor, Sofía. 3 días después, Freya recibió una notificación disciplinaria pública debido al incidente. El profesor tutor llamó a Freya y a Willow al pasillo y les dio una reprimenda seria. Un error no es gran cosa, pero no pueden cometer errores en el examen de ingreso a la universidad. Willow, siempre he confiado en ti. Este no cuenta. No dejes que te afecte mentalmente. Mientras te mantengas constante, puedes competir sin duda por la mejor puntuación de este año en el examen de ingreso a la universidad. Willow bajó la mirada en silencio. Freya, sin embargo, habló en un tono ligero, mitad actuando linda, mitad persuadiendo. Muy bien, profesor. Entonces esta vez tampoco cuenta para mí. De acuerdo, no dejaré que afecte mi mentalidad. Definitivamente me irá bien en el examen de ingreso a la universidad. El profesor de la clase frunció el ceño, su tono se volvió severo. Ya no me importa si Makoto estudia o no. Ya me he dado por vencido con él. Pero tú eres diferente con tus notas si te esfuerzas. Puedes entrar en una buena universidad. Si sigues pasando el rato con Makoto, te arrepentirás tarde o temprano. El examen está casi aquí. Si esto continúa, realmente tendré que llamar a tus padres. Freya hizo un puchero y replicó. Estaban acosando a esa chica. Makoto solo estaba defendiendo lo que es correcto. ¿Qué tiene de malo eso? Profesora,
¿Puede dejar de tener prejuicios contra él solo porque sus notas son malas? Sé que la prioridad de un estudiante debe ser estudiar. Pero aprender a ser una buena persona también es importante. Su razonamiento sonaba bien estructurado. Willow permaneció en silencio todo el tiempo. Al final, después de las súplicas y el dramatismo persistentes de Freya, la profesora accedió a regañadientes a no llamar a sus padres y se marchó frustrada. Makoto apareció inmediatamente para darle las gracias. Justo entonces, un grupo de estudiantes pasó corriendo juguetonamente. Uno de ellos chocó accidentalmente con Freya. Ella se tambaleó y cayó, agarrándose el tobillo con una fuerte inspiración. Al oír eso, Makoto se agachó sin dudarlo, le sostuvo el pie y le quitó el zapato. Ya se le estaba formando un gran moretón alrededor del tobillo. Al segundo siguiente, Makoto la levantó para llevarla a la enfermería, ignorando por completo a Willow, que estaba cerca sin moverse. Freya parecía encantada, acurrucándose obedientemente en sus brazos. David y yo estábamos caminando con una Coca-Cola en la mano y al principio ni siquiera habíamos prestado atención, pero Freya de repente gritó, «David». David eructó levemente y giró la cabeza confundido. Después de echar un vistazo a la situación, pareció entender y sonrió. «No te preocupes, no sé nada». Ella guardó silencio por un momento, mirándolo fijamente. Luego soltó un suave resoplido. «Será mejor que recuerdes lo que acabas de decir». En nuestra vida anterior, Freya no se había encontrado con Makoto ese día porque esa tarde, alguien en clase había estado jugando a un juego de cartas de adivinación. Tanto Freya como David tenían curiosidad por sus futuros. Después de sacar sus cartas, las interpretaciones fueron una roja, brillando en los 4 rincones del mundo, la otra desvaneciéndose en el mar de gente. La sonrisa en los ojos de David había desaparecido. Una leve arruga se formó entre sus cejas. Freya se había reído levemente, prestándole importancia. Capítulo 8. A medida que se acercaba el examen de ingreso a la universidad, la piscina de camas se acercaba a su fin. Algunos estaban seguros de que después de la graduación, Makoto se le declararía a Freya. Comenzaron a analizar que también encajaban los dos, hablando de la clásica pareja de campus de un chico malo rebelde, rey de la escuela y un rico Aeris. Incliné mi cabeza hacia David, que apoyaba la frente en una mano, bolígrafo en la otra, marcando problemas en su examen. Tal vez los sentimientos que son demasiado estables se pasan por alto fácilmente. O tal vez años de familiaridad ocultan la emoción de un corazón acelerado. Y así la atención de Freya se desplazó gradualmente hacia Makoto, el que podía endulzarla y brindarle emoción. Por supuesto, otros creen que la combinación de un rey de la escuela genial y despreocupado y una reina del campus distante era igual de común. Por ejemplo, Willow. Para ser honesto, nunca entendí del todo cómo Willow empezó a sentir algo por Makoto. Al principio, ella había desaprobado abiertamente a los estudiantes como el que descuidaban sus estudios. A Makoto no le importaba en absoluto. En cambio, empezó a hacerle preguntas, buscando su consejo con aparente humildad. A diferencia de mí, después de cada conversación, Willow y yo simplemente intercambiábamos una sonrisa tranquila. Makoto, sin embargo, le preparaba pequeñas sorpresas y regalos cada vez. Gradualmente, ella se acostumbró a estar cerca de él. Una noche, mientras estudiaba por mi cuenta, hubo un breve apagón. En la oscuridad, oí un grito de sorpresa y un gruñido ahogado. Unos segundos después, cuando volvieron las luces, vi a Willow desplomada sobre Makoto. Makoto la ayudó a levantarse. Willow bajó la cabeza, mordiéndose el labio mientras se disculpaba. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Regresé a resolver el problema final que el profesor había asignado. De reojo, noté que el bolígrafo de Willow permanecía inmóvil sobre su papel durante un buen rato. Para cuando terminé todas las preguntas, los pasos que había escrito eran un completo caos. Naturalmente, la respuesta era incorrecta. Claro que, más allá del simple afecto, cuando dos chicas sienten algo por el mismo chico, es difícil negar que existe una competitividad nacida de los celos. Sin embargo, en esta rivalidad entre ellas, la primera en ser eliminada fue Freya. Durante la pelea grupal, el bando contrario había amenazado con no dejar escapar a Makoto, pero su objetivo era Freya.
Para cuando la noticia llegó a nuestra clase, Freya ya había sido llevada al hospital. Llovió torrencialmente ese día, el aguacero ahogaba cualquier sonido. Había recibido una bofetada tan fuerte que se le perforó el tímpano. La lesión era tan grave que ya no podía seguir preparándose para los exámenes. Algunos compañeros a quienes Freya había ayudado una vez, llevando agua y moviendo pupitres, sugirieron visitarla en el hospital. Makoto también fue. Cuando regresaron, las opiniones de todos cambiaron. Nadie creía ya que los dos terminarían juntos. Se corrió la voz de que la madre de Freya, al enterarse de la pelea anterior, había confrontado a Makoto en el hospital. Su respuesta fue descarada. Con una sonrisa despreocupada, dijo: «Estás hablando con la persona equivocada. Tu hija vino a verme por su propia voluntad». «¿Cómo es eso culpa mía? Yo no fui quien la acosó. ¿Qué tiene que ver conmigo? Solo vine como compañero de clase por buena voluntad a visitarla». «¿Por qué intentas culparme a mí?», alguien preguntó cómo reaccionó Freya. Los que estaban allí dijeron que simplemente se recostó contra la cama del hospital, secándose las lágrimas en silencio. No dijo ni una sola palabra porque la verdad era imposible de refutar. Capítulo 9. David fue a visitar a Freya poco antes del examen de ingreso a la universidad. Fue porque sus padres lo llevaron. Freya acababa de despertar de la anestesia después de la cirugía. En su estado de confusión, vio a David sentado junto a la cama pelando cuidadosamente una manzana. Su voz se quebró al hablar. «David, tuve un sueño muy, muy largo. En él, alcanzaste la fama y te convertiste en una gran estrella. Pero en la cima de tu popularidad, le propusiste matrimonio a alguien y registraste tu matrimonio». David respondió simplemente: «Oh». Freya preguntó: «¿No vas a preguntar quién era esa persona?». David sonrió despreocupadamente. «Fia, quienquiera que fuera, no habría sido tú». Mientras su rostro se ponía pálido y nervioso. David colocó la manzana perfectamente pelada en un plato limpio y se levantó. En realidad, las manzanas peladas no son tan buenas. Se oxidan demasiado rápido. La frescura desaparece rápidamente. Había aprendido a pelar una manzana en una tira continua gracias a Freya. Como yo, David había sido un S en nuestra vida anterior. Así que cuando Freya dijo una vez: «No me gustan las manzanas, pero me gustan las manzanas peladas. No me gustan los camarones, pero me gustan los camarones pelados». Naturalmente, fue y aprendió estos llamados esenciales de novio. Para pelar una manzana sin romper la piel, hay que ir muy, muy despacio. Pero esta habilidad inútil probablemente nunca se volvería a usar. Después de que Freya se fue, la clase empezó a asumir gradualmente que Willow y Makoto terminarían juntos. Durante los recreos, siempre se la veía discutiendo problemas con él. Y así, aunque Willow y yo éramos compañeros de pupitre, los asientos más cercanos en el aula, durante mucho tiempo, apenas tuvimos una conversación decente. Después de terminar de explicarle un problema a David, él miró a Willow, que seguía explicándole la misma pregunta a Makoto una y otra vez, y se rió. «¿Cuántas veces ya le ha explicado eso?». Algunas personas prefieren pensar que no lo explicaron con suficiente claridad antes que admitir que la otra persona no estaba escuchando en absoluto. Mi pluma se detuvo. Miré a Makoto, que hacía girar su pluma distraídamente, y recordé algo de hacía unos días, cuando pasé por un cibercafé. Vi a Makoto, que en nuestra vida anterior debería haber estado acostado en una cama de hospital, de pie afuera con la chica a la que una vez había protegido durante la pelea. Parecían estar discutiendo. Al final, la chica le dio una bofetada y se fue furiosa. Después de eso, Makoto empezó a entrar y salir de la escuela junto con Willow. Mi última conversación con Willow fue después del último examen simulacro de nuestra apuesta al mejor de 3. Como era de esperar, gané. En la víspera del examen de ingreso a la universidad, el aula estaba vacía. Willow y yo estábamos una al lado de la otra en el pasillo, mirando el campo de deportes bañado por la puesta de sol. La luz fluía sobre nosotras mientras ella inclinaba la cabeza y preguntaba: «Vamos, ¿cuál es tu petición?». En la pista de abajo, chicos y chicas con uniformes escolares corrían bajo la luz menguante. Me giré para mirarla a los ojos y le pregunté:
Willow, ¿recuerdas la petición que dijiste que guardarías hasta después del examen de ingreso a la universidad? Ella sostuvo mi mirada y asintió. Fruncí ligeramente los labios. Mi petición es simple. Nunca digas la petición que guardaste. Ella me miró. Su expresión era compleja. Al segundo siguiente, Makoto apareció de repente y gritó, Willow, vámonos. Te llevaré a dar una vuelta por la colina de atrás. La observé mientras se iba, luego me di la vuelta y caminé en dirección contraria. La trayectoria de esta vida ya había cambiado. No sé qué petición habría guardado para después del examen esta vez. Pero fuera lo que fuese, no quería volver a oírla. En nuestra vida anterior, después de ganar esa apuesta, le pedí que solicitáramos plaza juntos en la Universidad C. Siempre había sido nuestro objetivo común desde el día en que nos conocimos. Aunque en aquel entonces, también había un elemento de riesgo. Una tarde de fin de semana anterior, alguien puso esos años pasados en la emisora del colegio, lo que desató una oleada de debate sobre la trama. Cuando la conversación giró en torno al protagonista masculino, que se dio una pregunta final de 13 puntos a la protagonista femenina, la clase discutió sin parar. Los chicos decían, ¿qué clase de estudiante de élite sacrificaría su futuro por una chica? Muchas chicas replicaban, probablemente no podría resolverlo de todas formas. Solo fingía estar entregado. Willow, sin embargo, parecía melancólica al decir, creo que el hecho de que sacrificara algo en silencio solo para estar juntos, eso en sí mismo es romántico, ¿no? Un chico se burló. No creo que sacrificar tu futuro por otra persona esté bien. Y definitivamente no creo que sea romántico solo porque un hombre se sacrifique por una mujer. En las historias convencionales, los hombres siempre son puestos en la posición del sacrificador. Como si al mundo se le dijera que el sacrificio es el deber natural de un hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre son los hombres los que renuncian a las cosas? ¿Por qué no puede ser la mujer la que se sacrifique por los hombres? Willow replicó. Nunca dije que las chicas no puedan dar. El sacrificio debe ser mutuo. Si fuera alguien que me gustara, estaría dispuesta a hacer lo mismo. Al oír eso, dudé. En aquel entonces, me preocupaba sinceramente que pudiera dejar una pregunta en blanco para Makoto. Así que hice esa petición con un 1% de esperanza en mi corazón. Afortunadamente, ella accedió. Con una segunda oportunidad, aquellos años pasados se repitieron una vez más. Solo entonces me di cuenta de que la razón por la que no había dejado ninguna pregunta en blanco en nuestra vida anterior podría no haber sido por nuestro acuerdo en absoluto. Porque en esta vida, sin que yo se lo pidiera, ella completó cuidadosamente cada pregunta y obtuvo la misma puntuación que antes. El arrepentimiento era este. Se demostró a sí misma con su puntuación, pero expresó sus sentimientos con su elección de solicitudes universitarias. Capítulo 10. Descubrí que Willow había cambiado sus solicitudes universitarias en la fiesta de graduación. Estaba recibiendo felicitaciones de mis compañeros de clase por un lado mientras consolaba a David, asignado por el otro. Aparte de Freya, que no había podido hacer el examen de ingreso a la universidad, las puntuaciones de nadie habían cambiado. Yo seguía siendo el mejor puntuado del examen de ingreso a la universidad, un punto por delante de Willow. David sostenía su hoja de puntuación idéntica a la de nuestra vida anterior, y se acercó arrastrando los pies con cara larga. Todo ese esfuerzo para nada. Realmente pensé que renacer me permitiría volver. Sonreí con impotencia si funcionaba así. ¿Acaso no todos los que repiten el examen terminan en una universidad de primera? No habías tocado un libro en 8 años y volviste directamente al último año. El hecho de que igualaras tu puntuación anterior ya es impresionante. Antes de que terminara de hablar, estalló una ola de vítores. Todos estaban bromeando con Willow y Makoto. Ahora que ya no éramos estudiantes, la gente ya no se molestaba en ocultar sus miradas sugerentes. Alguien levantó una copa hacia ellos con una sonrisa. Debería desearles a ambos un futuro brillante o un matrimonio feliz. Willow bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Makoto hizo una breve pausa, luego agitó las manos para que todos dejaran de decir tonterías, pero los estudiantes recién salidos del examen de ingreso a la universidad están llenos de un entusiasmo ilimitado.
El ambiente en la sala privada había alcanzado su punto máximo. La gente comenzó a corear para que los dos se juntaran. En medio de los vítores, Willow levantó la cabeza y dijo tímidamente: Makoto, escuché que la Universidad B tiene un desafío de ingreso para estudiantes de primer año y las parejas tienen una mayor tasa de victorias. ¿Deberíamos participar juntos? La implicación era sutil. La sala quedó en silencio por una fracción de segundo, luego estalló en jadeos y gritos. Incluso David no pudo evitar soltar con incredulidad: ¡Santo cielo! ¿Eso significa que renunció a su lugar garantizado en la Universidad C y bajó su solicitud a la Universidad B? Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala privada se abrió de golpe. Un grupo de personas se agolpó alrededor de una mujer. Era la hermana menor jurada de Makoto, Sofía, la que tenía el rostro parecido al de Willows y la figura parecida a la de Freya. Los hombres al frente dijeron con incomodidad: Makoto, realmente no pudimos detenerla. Todos se congelaron. El delegado de la clase se adelantó para preguntar qué querían. La mujer lo ignoró por completo y caminó directamente hacia Makoto. ¡Sas! Otra bofetada aterrizó en su cara. Makoto, ¿así es como te haces responsable de mí? Buscando una amante a mis espaldas. ¿Quién es ella? Cuando levantó la mano para golpear de nuevo, Makoto rápidamente la agarró de la muñeca, forzando una sonrisa conciliadora en su rostro. Esposa, es un malentendido. Volvamos y hablemos. Ella resopló y apartó la cara. ¿Quién es tu esposa? Makoto sonrió y se giró hacia sus amigos. ¿Me dicen quién es mi esposa? Respondieron al unísono. Sofía. Luego corearon. Hola, cuñada. Makoto apartó a Willow cuando instintivamente intentó agarrarle la manga. Se frotó suavemente la mano con la que Sofía le había abofeteado. ¿Te dolió la mano? Esposa, no te enfades. Vale, ¿cómo me atrevería? Todo es un malentendido. ¿No me basta contigo? Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Sofía mantuvo una expresión tensa y luego le dio una patada suave. Makoto la rodeó con un brazo y volvió a la habitación avergonzado. Lo siento, chicos. Parece que ha habido un malentendido. Esta es mi novia. David soltó una carcajada, acercándose. Me susurró: si la ilusión de una persona es un malentendido, ¿qué pasa con la ilusión de toda una multitud? La vez que mostré mi relación en directo ya fue bastante ridícula. No esperaba a alguien más puro que eso, me muero. Si alguna vez no puedo continuar, viviré de este recuerdo. La confesión terminó abruptamente. La sinceridad se disolvió en farsa. El color se fue poco a poco del rostro de Willow. De repente, no sentí nada más que aburrimiento. Evité su mirada de pánico y me fui con David. En esta segunda vida, lo único que parecía inalterado era Makoto. Todavía se había fugado con Sofía y se habían mudado a otra ciudad para vivir juntos. Después de ese verano, todos nos dispersamos por diferentes rincones del país. La siguiente vez que nos vimos fue 8 años después en una reunión de exalumnos. Capítulo 11. Al igual que en nuestra vida anterior, David se convirtió en una superestrella debido a conflictos de agenda. No pudo asistir a la reunión en persona, pero en su propio nombre, donó 10 millones a nuestra alma mater para apoyar su desarrollo, como regalo del centenario. Luego, en la pantalla grande, se proyectó un video de una entrevista suya, preguntó el reportero con brusquedad. Los internautas a menudo se burlan de tu rendimiento académico en la escuela secundaria. ¿Cómo respondes a eso? David sonrió con naturalidad y miró directamente a la cámara con seguridad. Mi mejor amigo me dijo una vez que debemos aceptar que el talento de algunas personas simplemente no está en lo académico. Pero lo importante es esto: no importa cuál sea tu talento, si lo desperdicias durante demasiado tiempo, incluso el cielo te lo quitará. Por ejemplo, Willow. Escuchar ese nombre de nuevo fue como algo de otra vida. Nuestro profesor tutor me dijo con profundo pesar si le hubiera prestado un poco más de atención entonces. Tal vez nada de esto habría sucedido. Nunca pensarías que esa chica era una romántica empedernida.
Escuché que después de que Makoto la engañara y perdiera la oportunidad de entrar a la Universidad C, estuvo deprimida durante mucho tiempo. Luego, un invierno, tuvo un accidente automovilístico. Al despertar, parecía repentinamente lúcida y decidió repetir el último año y volver a presentar el examen de ingreso a la universidad. Pero repetir un año es como renacer. El renacimiento no garantiza el éxito. Repetir no garantiza la redención entre causa y efecto. Hay inevitabilidad y coincidencia. Cuando incluso un factor cambia, el resultado puede no repetirse. Y además, su transformación había sido tan abrupta que probablemente también renació. Pero el tiempo que le quedaba ya era limitado. Esta vez, a diferencia de nuestra vida anterior, no volvió a presentar el examen con éxito y ascendió paso a paso hasta convertirse en supervisora de maestría. Fracasó. Después, tras sufrir revés tras revés, quedó destrozada. La confianza y el brillo que una vez tuvo se habían esfumado por completo. Al final, no le quedó más remedio que dejar de lado su orgullo y asistir a la universidad que siempre había menospreciado. Recuerdo haber recibido un mensaje el día de mi graduación de la Universidad C. Decía, un paso en falso y nunca más podrás llegar a la meta. Provenía de un número desconocido. No respondí. Una reunión de exalumnos, en esencia, sigue siendo un campo de batalla y un mercado de estatus. Nadie mira la gloria pasada. Miran los logros presentes. Así que no me sorprendió que ni Freya ni Willow aparecieran. Lo que me sorprendió fue oír a la gente hablar de nuevo sobre la trama de aquellos años pasados. Un estudiante dijo, creo que cambiar la solicitud de ingreso a la universidad solo para estar juntos es realmente romántico. Una joven se giró hacia quien probablemente era su novio y le preguntó, si fueras tú, ¿harías eso por mí? Él hizo una pausa y luego replicó, ¿y tú, lo harías por mí? Dejé de caminar y me giré para mirarlos. Sonriendo levemente, dije, tu futuro y tu vida amorosa nunca están inherentemente en conflicto. Si de verdad te gusta a alguien, no deberías renunciar a tus posibilidades. Deberías aferrarte a cada oportunidad aún más fuerte. Después de todo, los corazones de las personas cambian fácilmente. Necesitas volverte lo suficientemente fuerte como para que no tengan una mejor opción. Y lo haces. Solo entonces puedes mantener la iniciativa en tus propias manos, ¿no crees? Cuando salí de la al llegar a la puerta de la escuela, vi que un largo y silencioso chat grupal había vuelto a la vida repentinamente. Alguien sugirió aprovechar la oportunidad para organizar una reunión de exalumnos. Todos estuvieron de acuerdo. Casualmente, el lugar era la misma sala privada donde habíamos celebrado nuestra fiesta de graduación. Por suerte, David acababa de terminar de promocionar su nuevo drama y regresó justo a tiempo. Como la superestrella cuyos carteles cubrían toda la ciudad, se convirtió en el centro de atención en el momento en que apareció. Algunas compañeras le pidieron autógrafos. Otras querían fotos. David sonrió y accedió a todas hasta que Freya, que llegó tarde, se acercó a él y le dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo sin verte? Capítulo 12. 8 años es mucho tiempo. De hecho, los padres de David nunca se mudaron. Simplemente, después del examen de ingreso a la universidad, entró por casualidad en la industria del cine y la televisión. Saltó a la fama de la noche a la mañana y su agenda se llenó tanto que rara vez tenía tiempo para volver. Incluso cuando regresaba a casa para visitar a sus padres, se iba con prisa. Así que durante todos estos años, no había vuelto a ver a Freya. Aunque había oído hablar de su situación por sus padres después. El incidente de la perforación del tímpano, su audición quedó dañada permanentemente. Después de graduarse, enfrentó discriminación repetida al buscar trabajo. Al final, solo pudo regresar a su ciudad natal y aceptar un trabajo común y corriente para llegar a fin de mes. Recordé su figura en el escenario en nuestra vida anterior, cantando bajo las luces. No había sido tan deslumbrante como David, pero aún así había sido admirada y respetada. Ahora, la distancia entre ellos era tan grande que incluso la posibilidad de volver a estar juntos ya no existía. Incluso si se encontraran, habría poco que decir, y ese era el caso. Esta vez, David había regresado para llevarse a sus padres. Después de esto, podría no volver jamás.
Cuando los demás oyeron esto, preguntaron sorprendidos, ¿eso significa que nunca te volveremos a ver? Freya fue quien respondió. Curvó ligeramente los labios y dijo en voz baja, ¿cómo podríamos no volver a verlo? Su presencia está en todas partes del mundo. David sonrió, pero no dijo nada más, pensé. Si no ocurría nada inesperado, probablemente este sería el final de su historia. Era difícil decir cuándo habían empezado a distanciarse. No había habido un tira y afloja dramático, ni una despedida solemne, solo la repentina comprensión de que la verdadera fiesta había comenzado hacía muchos años. En un giro de cuerpo común, alguien siempre deseoso de armar jaleo, se rió y dijo, en aquel entonces, todos pensábamos que ustedes dos terminarían juntos. ¿Quién no querría emparejar a novios de la infancia? Qué lástima que Makoto se transfiriera más tarde. En ese momento, todos se dieron cuenta de repente de que Makoto no estaba presente. Mi mano se detuvo un instante mientras levantaba mi vaso de agua. En mi memoria, la primera imagen asociada a ese nombre era la del día en que se transfirió por primera vez, tímido e inseguro. Para enmascarar su inquietud, se mantenía alejado de todos, garabateando torpemente en su escritorio. Cada vez que reprobaba un examen, volvía a la escuela al día siguiente con moretones en la cara. Sin embargo, todavía no se atrevía a hacerle preguntas al profesor. Simplemente agarraba su examen reprobado y se secaba las lágrimas en silencio en el aula. Así que hablé amablemente. Oigan, chicos, si no entienden algo, pregúntenme. Les enseñaré más tarde. Alguien entró corriendo para decir que David había tenido un conflicto con alguien. Dejé mi bolígrafo y grité, Willow, hazme un favor. Ayuda al nuevo estudiante con este problema. Se giró al oír su nombre. Makoto levantó la vista, el recuerdo se cortó. Alguien inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad, ustedes no lo saben. Después de fugarse con esa chica, no tenían apoyo financiero. Él tampoco trabajaba mucho, simplemente vagaba sin rumbo. Poco después, esa chica lo engañó. En un momento de rabia, la golpeó y ella abortó. Entonces aparecieron sus padres con docenas de personas. Le rompieron la pierna y le dejaron ciego de un ojo. El mismo final que en nuestra vida anterior en este punto, mencionar a Willow era inevitable porque Makoto había ido a verla y ella solo había dicho fríamente, ¿y que si fuimos compañeros de clase? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Dejé mi vaso en medio de las olas de tamaño y murmullos. Me giré para mirar a la mujer que había permanecido sentada en silencio en la esquina todo el tiempo. Al igual que el primer día de la escuela secundaria cuando entramos al aula y elegimos nuestros propios asientos, había echado un vistazo y visto a la chica callada sentada junto a la ventana. Capítulo 13. Comparado con el profundo vínculo entre David y Freya, novios de la infancia cuyos padres eran vecinos, la conexión entre Willow y yo como compañeras de pupitre era, en verdad, bastante superficial. Incluso la relación, antes ampliamente comentada y equilibrada, entre nosotras dejó de mencionarse después de que ella se le confesara a Makoto. Todos asumieron que solo había sido una broma inofensiva. Nadie sabía que realmente me había gustado Willow, que me había gustado lo suficiente en mi vida anterior como para ceder una y otra vez y confiar tanto en ella que ignoré cada irregularidad y cada excusa. Después de varias rondas de bebidas, salí a la terraza para despejarme. Fue entonces cuando Willow se acercó a mi lado. Me giré ligeramente y la miré a la cara, casi idéntica a cómo se veía 8 años después en nuestra anterior vida. La única diferencia era la ausencia de ese antiguo orgullo y confianza. Ella dijo, nunca tuvimos la oportunidad de volver a vernos. Felicidades, presidente Wong. Tu sueño se hizo realidad. En la secundaria, una vez hablamos de nuestros sueños. Willow había dicho con sinceridad, en el futuro, quiero ser una maestra realmente exitosa, alguien que pueda enseñar, investigar y crear nuevos conocimientos. Después de pensarlo un momento, la miré y respondí, entonces me convertiré en un director ejecutivo de ultra alto nivel. Así tendrás toda la financiación que necesitas para tu investigación. Más tarde, ambos logramos nuestros sueños. Invertí en sus proyectos de investigación sin calcular el costo. Una vez dudó y me preguntó, ¿no te preocupa que la inversión fracase y lo pierdas todo? Le respondí, no tengo miedo.
mientras me quieras, nunca me considerarás un fracaso. Pensándolo ahora, realmente fui un fracaso. El recuerdo y la realidad se superpusieron. De repente, dijo en voz baja, siento mucho haber pensado que lo había imaginado. Ella alzó la vista para mirarme. Tras un breve silencio, continuó, suena ridículo, pero aquel año en que tuve el accidente de coche y casi muero en la mesa de operaciones, sentí como si hubiera entrado en otro mundo. En ese mundo, fuimos a la misma universidad y acabamos juntos. Te convertiste en emprendedor, igual que en esta vida. Me convertí en supervisor de máster. Incluso me propusiste matrimonio. Realmente. Eso sí que suena ridículo. La interrumpí antes de que pudiera terminar. Me dedicó una extraña sonrisa, su expresión se ensombreció. Cuando me giré para irme, me preguntó en voz baja, George, si no hubiera cambiado mi solicitud de ingreso a la universidad entonces, ¿crees que podríamos haber acabado juntos? No, respondí sin dudarlo. Parecía a punto de decir algo más, pero un repentino grito de júbilo surgió del interior de la habitación privada, interrumpiéndola. Nos giramos hacia el ruido. La puerta se había abierto. A diferencia de aquella noche caótica de hace años, cuando un grupo de alborotadores agresivos irrumpió. Esta vez, una mujer alta y elegante estaba en el umbral. Era Ana, la socia inversora de mi nuevo proyecto en South City, dijo con suavidad. Oí que el presidente Wong estaba aquí asistiendo a una reunión de exalumnos como su inversor. Yo cubriré todos los gastos esta noche. Espero que todos se lo pasen bien. David, claramente acostumbrado a tales escenas, sonrió y bromeó. La señorita Ana es generosa. ¿No te preocupa el fracaso de la inversión? Ella respondió seriamente. ¿Cómo no iba a preocuparme? La inversión conlleva riesgos. Debes entrar en el mercado con cautela. Por eso solo vale la pena invertir en beneficio mutuo. Todos rieron y comenzaron a llamarme por mi nombre. Incluso el aire parecía teñido de sugerencia. La brisa vespertina levantó el dobladillo de la falda de Willow. Di un paso atrás bajo su expresión gradualmente más pálida. Me di la vuelta y me alejé. La próxima vez que nos veamos, dije con calma. No hay necesidad de que vengas a saludar. Capítulo 14. Después de que terminó la reunión, David y yo nos fuimos juntos en coche. Mientras conducíamos por un largo túnel, un coche idéntico se acercó en dirección contraria. En un instante fugaz, a través de una ventanilla entreabierta, me pareció vislumbrar dos figuras dentro. Una se frotaba las sienes con agotamiento. El otro se recostó en el asiento con los ojos cerrados. Sobresaltado, giré rápidamente la cabeza para mirar de nuevo, pero el coche ya había desaparecido. David hojeó su nuevo guión y me preguntó qué estaba mirando. El túnel estaba a punto de terminar. La luz se filtraba gradualmente desde adelante. Negué con la cabeza suavemente. De repente, recordé que hace muchos años, cuando la gente hablaba del enredo entre Willow, Freya y Makoto, también habían susurrado sobre David y yo, habían dicho, según las típicas tramas de dramas universitarios, esos dos contarían como personajes secundarios masculinos que amaban pero no podían tener. Me incliné con una sonrisa y pregunté, ¿en serio? Entonces esa historia debe ser demasiado limitada. El mundo es enorme. La vida es larga. Nadie es simplemente un personaje secundario de otra persona, incluidos ustedes, que están hablando de nosotros ahora mismo. Después de todo, somos los protagonistas de nuestras propias vidas.